Y un segundo nada más. Ok, entonces con lo que estábamos era con algo que llamábamos amplificador diferencial. Aquí lo que tenemos es un amplificador de diferencia, es un dispositivo que amplifica la diferencia entre dos entradas y rechaza toda señal de modo común. Y partíamos de este circuito que está aquí. Y aquí que tenemos, pues aquí sería un amplificador inversor y un amplificador no inversor. Entonces esto nos da la resta de acuerdo a estas ganancias que tenemos aquí para las señales. Y por ahí nos dijeron que un amplificador diferencial debe rechazar lo que viene siendo una señal en modo común a las dos entradas. Y aquí tenemos la propiedad que B0 es igual a 0 cuando B1 es igual a B2. Entonces a la salida, perdón, aquí es BO, va a ser 0 cuando las entradas sean iguales. Esta propiedad nada más existe cuando la razón entre R1 y R2 es igual a la razón entre R3 y R4. Y bueno, hicimos un ejemplo, hicimos este ejemplo y teníamos este circuito. Entonces lo que quiero es que quede claro cuando se tiene rechazo a un modo común, de lo que viene siendo de una señal de ruido por ahí. Muy bien, entonces teníamos este ejemplo y aquí teníamos un voltaje de entrada de 0.8 y aquí un voltaje de 0.5. Esta era la ecuación que describe la salida, menos 5B1 más 3B2, que es lo mismo que 3B2 menos 5B1, y aquí se cumplía perfectamente ahí el resultado. Y ahora vamos a agregar vamos a representar estos voltajes de entrada con unas fuentes de alimentación. Con este, que es un cell. Aquí y aquí. Y de aquí voy a quitar esta punta. Quito también esta punta, que es la entrada. Y ahora si pongo los voltajes, aquí nos piden un voltaje de 0.8 voltios. Y aquí de 0.5 voltios. Y luego tenemos la conexión a tierra. Aquí la conexión que tenemos a tierra, aquí vamos a agregar una señal de ruido. La señal de ruido la vamos a representar con una señal de alterna. Esta que está aquí. O este también. Este. Es la misma. Entonces aquí nada más para que vean cómo ocurre el ruido en modo común. Entonces estas dos terminales que tienen aquí de los voltajes que están metiendo aquí a la alimentación, bueno, aquí a las entradas, están conectadas a tierra. Entonces esto ustedes lo conectarían aquí a tierra. Pero aquí hay una señal en modo común, entonces hagan de cuenta que lo que tenemos, hay un ruido en modo común por las diferentes características del circuito.
Pues incluso esto mejor lo pongo otra tierra. Lo mismo que lo que tenía conectado hace un momento. Y aquí tenemos esta señal. Esta señal nos representa la señal de ruido en modo común. Entonces, de la señal de tierra, debido, por ejemplo, a lo mejor a la fuente de alimentación, que deja de pasar una componente de 60 Hz o de 120 Hz, eso se entra ya a la entrada de la señal que tenemos aquí, o a veces unas señales de alta frecuencia. Entonces depende mucho de las condiciones del circuito. Entonces vamos a ponerle que este tiene un offset de 0, que tenemos una amplitud de voltaje de 0.1 voltios, una frecuencia, vamos a poner una frecuencia de 120 Hz, un retraso de 0, un damping factor también de 0. Estos serían los valores que tendríamos aquí. Entonces la señal de ruido, aquí la tenemos. Y para ver aquí la salida, pues usamos el osciloscopio, o incluso podríamos usar estas puntas, que nos deben marcar igual el 2.5. Aquí nos marca otra vez el 2.5 a la salida. Aquí, pues, en este caso, porque estamos metiendo una señal de corriente directa. Aquí es de 2.5, no podemos observar bien la salida que tenemos, entonces ponemos aquí el osciloscopio. Aquí le damos play. Y aquí está la salida. Únicamente está el canal A. Entonces apagamos los canales B, C y D. Disculpe. Sí, dime. ¿Qué valores le puso a la del voltaje, digo, a la señal alterna? 1 voltios de amplitud y una frecuencia de 120 Hz. Gracias. Esta es la salida. Aquí la tenemos. Aquí déjenme. Primero ajustamos aquí. Aquí estamos en 0. Y vamos a poner esta con corriente directa. Se obtiene esto. Perdón, aquí en corriente directa está en 0 la señal. Y cambiamos aquí la amplitud. Esta sería la salida. Aquí. Aquí la diferencia es que si no tenemos esta componente de señal de ruido, aquí si el voltaje fuera 0, aquí aparece nada más una línea. Aquí cuando la componente es 0. Y el voltaje que tenemos aquí a la salida es de 2.5. A ver. Entonces aquí medimos desde el 0. Esa es la línea de 0 voltios. De aquí a aquí son 5 cuadritos, son 2.5 voltios, que es lo que queremos a la salida. Entonces esta señal, pues aquí no presenta nada de ruido. Cuando aquí le agregamos algo de ruido, este ruido lo estamos ingresando de esta forma. Aquí tenemos 0.1 voltio. Entonces este es un ruido debido a los componentes, a las condiciones del circuito, y es un ruido que se llama ruido en modo común. Entra de manera igual a las dos entradas del circuito. Entonces aquí le damos play.
y aquí aparece la señal de ruido. Entonces esta señal de ruido está centrada aquí en 2.5 voltios, pero presenta este rizo. Entonces ese rizo ustedes lo pueden eliminar con... lo podrían ustedes eliminar utilizando un filtro que les elimine esta cantidad de rizo. O también en este caso utilizando un circuito que tenga rechazo en modo común. Pues aquí lo que quiero que observen este sigue siendo el 0. Y aquí, de aquí a aquí, pues la salida sigue siendo 2.5 voltios. Y tenemos una cierta cantidad de ruido. Entonces hay un cierto valor de corriente alterna aquí que tenemos a la salida. Y pues es la señal de ruido que tenemos aquí. Entonces este ruido se llama ruido en modo común y se da en este tipo de circuitos. Lo que estamos viendo, pues hay muchos dispositivos que tienen por ahí una entrada que se conoce como entrada diferencial. Entonces cuando tenemos una entrada diferencial, a ustedes les aparece, por ejemplo, ahí la entrada de A, y aquí le pueden poner A menos y A más. Entonces este es el voltaje 1, estoy hablando de un dispositivo X, algún tipo de controlador, algún tipo de sistema. Bueno, podría estar así. Sí, de esa manera, ahí es el voltaje 1 y aparece como A más y A menos. Entonces por ahí ustedes colocan ustedes su dispositivo. Este por aquí pues es un cierto dispositivo, puede ser un sensor, puede ser algo, y lo conectan aquí. Y esto que está aquí lo conectan en forma de una entrada diferencial. Entonces lo que tienen ahí es una entrada diferencial. Esta entrada, y lo que tenemos es otro tipo de sistema, es un sistema ahí que les hace algo, no sé qué sea. Digo, puede ser un controlador, puede ser algún circuito de instrumentación, puede ser cualquier sistema, pero lo que tiene aquí es una entrada diferencial. Y luego tienen otro tipo de sistema donde no tienen una entrada diferencial. Entonces aquí lo que meten ustedes es una igual entrada a más, y esta otra entrada a lo mejor puede ser la menos, o a lo mejor viene señalada como tierra. Pero el punto es que si tienen el A menos o tienen tierra, ustedes la tierra que tienen de la conectan también a la tierra del circuito acá. Y esta misma salida a su mismo dispositivo que ustedes están conectando, también lo conectan aquí a tierra. Entonces aquí están uniendo ustedes estas dos tierras, y al unir estas dos tierras, pues no van a tener pues este circuito. Y aquí en este tipo de circuitos no tiene rechazo en modo común. El rechazo en modo común lo tienen nada más cuando tienen lo que se conoce como entrada diferencial. Entonces, si no tienen entrada diferencial, no van a tener rechazo en modo común. Siempre que tienen una entrada diferencial, tienen un circuito que les rechaza el ruido en modo común. Entonces eso también les da un cierto aislamiento y una cierta robustez contra el ruido en modo común. Entonces es más común que muchos de los sistemas que ustedes tengan tienen este tipo de entrada diferencial para tener el rechazo en modo común. Ok. Entonces ahora vamos a cumplir con este punto para tener rechazo al ruido en modo común. Y aquí se va a cumplir esta ecuación. Entonces partimos del circuito que está aquí.
cumplimos con esta condición para tener rechazo en modo común, ruido. Y cuando utilizan esta expresión, la salida del amplificador operacional se reduce a esta otra. Entonces vamos a suponer que a la salida nosotros queremos un circuito. Ahí está. Circuito, queremos que a la salida nos dé 5V2 menos V1. Entonces esto es lo que queremos a la salida. 5 por V2 menos V1. Entonces en ese caso la relación entre R2 y R1 es igual a 5. Vamos a, aquí pues le tenemos que dar un valor ya sea a R1 o a R2. Vamos a darle un valor a R2 de 100 kilos. Y entonces aquí vamos a tener que R1 es igual a R2 sobre 5. Estos son 100 kilos sobre 5. R1 nos queda de 20 kilos. Y luego por ahí tenemos que se debe cumplir que R1 sobre R2 es igual a R3 sobre R4. Se tiene que cumplir esta relación. Esto pues también es equivalente a que ustedes pongan R2 sobre R1 es igual a R4 sobre R3, es lo mismo. Entonces R2 sobre R1, en este caso estamos diciendo que es 5. Podemos seleccionar R4, vamos a ponerle un valor. En este caso R4 lo voy a seleccionar diferente, voy a poner R4 que sean 50 kilos. Y vamos a tener que R3, en este caso pues va a ser R4 sobre 5. Y esto son 50 kilos sobre 5. De ahí que R3 va a valer 10 kilos. Entonces ya tenemos los valores para R2, para R4, para R1 y para R3. Ya tenemos nuestro diseño para tener un circuito que nos rechace el ruido en modo común. Entonces tenemos los valores de R2 es 100 kilos, R1 20 kilos, y luego tenemos R4 100 kilos, que sería esta, y esta otra es de 10 kilos. Perdón, este es de 50 kilos. Están ya los valores.
Y lo que bueno, la operación que estamos teniendo a la salida es 5 B2 menos B1. Aquí a la salida 5 B2 menos B1. Y y bueno, aquí ya tenemos este resultado. Aquí me falta anotar nada más para comprobar. Bueno, aquí lo tenemos. Es B1.8, B2 es 0.5, entonces B2 menos B1 es 0.3 por 5, es 1.5 negativo. Entonces aquí tenemos la salida. Y aquí está la salida. Entonces, si se fijan, al diseñar este circuito, tenemos ese rechazo de la señal en modo común. Entonces aquí no aparece expresada esta señal que tenemos aquí. Entonces, pues se está rechazando la señal que tienen el mismo valor, que en este caso es un ruido que es común a las dos entradas. Entonces, esta es un ruido común a las dos entradas. Entonces, ahí se elimina completamente y decimos que este circuito tiene ese rechazo al ruido en modo común. Entonces, esa característica es la característica que debe tener un amplificador diferencial. Aquí lo que tenemos es un rechazo al modo común. Aquí ya no apareció la señal de ruido que teníamos aquí abajo. Aquí pues la operación es un poco diferente. Aquí lo que tenemos a la salida es menos 1.5, pero sí nos está eliminando el ruido. Y de ahí, de este amplificador diferencial, ya podemos definir lo que viene siendo el amplificador de instrumentación. El amplificador... ¿Se puede revisar un poquito las operaciones? Es que no lo alcancé a ver. ¿Aquí? No, a las operaciones. Sí, en la parte de arriba. Ok, ya, gracias, profe. Ok. Muy bien. Entonces, con esto que tenemos el amplificador diferencial, surge lo que se conoce como amplificador de instrumentación. Este amplificador de instrumentación es un amplificador muy útil. También se menciona que es muy versátil. Y este se utiliza cuando queremos hacer mediciones con bastante precisión. Entonces, si queremos mucha precisión en algún circuito de instrumentación, lo más seguro es que tengamos por ahí un amplificador de instrumentación. Eso se utiliza cuando quieren mucha precisión. Eso también, pues aquí, como dice aquí, se utiliza en control de procesos. Pero sí es muy útil. Entonces, si requieren mucha precisión, van a tener por ahí un amplificador de instrumentación. Este que está aquí se conoce como un amplificador de señales de bajo nivel. Y lo van a tener como un dispositivo. Internamente pues tiene una cierta circuitería, pero está todo encapsulado en un solo dispositivo. Y es un amplificador de señales de bajo nivel porque prácticamente ustedes la conectan, tienen por ahí su sensor. Y esta salida del sensor lo conectan ustedes a su amplificador de instrumentación. Entonces directamente estas señales, que son señales muy pequeñas, lo conectan al amplificador de instrumentación y eso les es muy útil. Y aquí tenemos la configuración básica de un amplificador de instrumentación. Entonces ahí espero que puedan observar ahí la forma en la que está construida. Entonces esta etapa que tenemos aquí es un amplificador diferencial.
Ahí está. Este es un amplificador de instrumentación y tiene algunas etapas. Este es el símbolo que se utiliza casi siempre para los amplificadores de instrumentación. No es un estándar, pero es algo común que se utilice ese símbolo. Y ahora sí, entonces aquí tenemos esta etapa que tenemos aquí. Entonces, si ustedes lo observan bien, lo que tenemos ahí es un amplificador diferencial. Amplificador diferencial. Entonces, en ese amplificador diferencial, pues es el mismo funcionamiento de este último circuito. Todas las resistencias son iguales. Serían la resistencia R1, R2, R3 y R4 son iguales. Entonces, de ese circuito lo que tenemos es que B2, vamos a tener B2 menos B1. Entonces, si aquí le ponemos en esta terminal BX2, aquí tenemos BX1, en la salida pues va a ser BX2 menos BX1. Las otras etapas, esta etapa que tenemos acá, pues se representan, corresponde a un amplificador no inversor. Entonces, realmente estas dos etapas, junto con la resistencia RG, es un amplificador no inversor. Entonces, esta y esta que está aquí, esos dos son un amplificador no inversor. Y la ganancia que tenemos para esos amplificadores está dada por esto, 1 más 2R sobre RG. Entonces tiene varias características. Los valores de las resistencias R, estos valores de R todos son iguales y ustedes no lo pueden modificar. Esta resistencia RG es la que conectan ustedes externamente y con ese valor de RG es con lo que le dan la ganancia a su amplificador de instrumentación. Entonces aquí en el símbolo, aquí ustedes colocan externamente la RG. Entonces con el símbolo están diciendo que para darle el valor de ganancia al amplificador de instrumentación requieren esta resistencia. Entonces aquí también ustedes pueden observar que las entradas que tienen aquí, entrada inversora, entrada no inversora, pues entran a un amplificador no inversor y esto nos da cierto aislamiento de las señales. Entonces el amplificador de instrumentación tiene la característica que tenemos para las señales tenemos una alta impedancia de entrada. Tiene una alta impedancia de entrada. Y luego la ganancia del circuito se da con una resistencia únicamente. Pues toda la ganancia del circuito, para dar esa ganancia utilizamos nada más una resistencia, que viene siendo esta resistencia RG. Y bueno, aquí está la fórmula y con eso pues podemos sacar los valores que queremos. El amplificador de instrumentación, el hecho de estar construido de esta forma, también tiene un alto rechazo al ruido en modo común. Eso también es muy importante. Entonces este es el amplificador de instrumentación y aquí está el valor de su ganancia. Aquí me falta algo. Aquí permítanme un segundo. Aquí me falta.
Profe, no se escucha. Oh, gracias. Oiga, yo le quería preguntar, ¿se puede regresar una diapositiva? Ahí, no, más para atrás. Más. Por ejemplo, ahí ahí la resistencia que le genera la ganancia es la que está en la izquierda, en la orilla. Ajá. Y en la simulación igual tiene que ir con esa flecha atravesada. Bueno, ahí siempre que tienen una flecha con una resistencia, casi siempre se refieren a que pueden variar ese valor de resistencia. Entonces ahí indicarían, no es el caso, pero ahí lo único que te indica es que tú puedes poner un valor para esa resistencia. Tú varias el valor de esa resistencia y con eso haces un ajuste de ganancia. Ah, Entonces, sí, como en el simulador sí vienen algunos tipos de resistencias con algunas flechas y así. Por eso le preguntaba. sí, no, no. Esta flecha únicamente se pone aquí para indicar que para hacer el ajuste de ganancia, haces el ajuste de esta resistencia. Y cuando tienes una flecha, pues indicas que la resistencia es variable con el caso de los potenciómetros. Y por ejemplo, ahí en esa que tiene, ¿cuál fue su resistencia de ganancia? ¿La que está hasta arriba o cuál? No, no, no. Este circuito no te Ah, representa, no te representa este. ok, Entonces, ok. este circuito no lo vamos a construir. Me parece muy repetitivo para lo que hemos estado haciendo. Entonces aquí, pues lo único que tienen que hacer si les dan una ganancia, aquí les darían un valor de resistencia de acuerdo a la hoja de especificaciones del amplificador de instrumentación. Todo esto es un chip. Después vamos a ver un ejemplo ahí de este dispositivo, con un ejemplo ahí particular y buscamos la hoja de datos y digamos que la resistencia les dan de 10 kilos eh, y ya con eso pues ustedes obtienen el valor de RG. Entonces si quieren una ganancia de 50, pues entonces, por ejemplo, RG, despejándolo de esta expresión, queda que es igual a 2R sobre la ganancia de voltaje menos 1. Para este caso particular, pues nos quedaría 20 kilos sobre 49. Serían, de hecho es muy pequeña, son 408 ohms. Y ya, entonces lo que seguiría pues sería comprobar que pues que nos da esa amplificación en el circuito ahí en el Proteus. No me parece mucho caso hacer esa comprobación, pero es lo único que se tiene que hacer ahí. Ok, gracias. Sí, Y entonces R sería la misma para todos. sí, es que esta resistencia tú no la puedes modificar. En un amplificador de instrumentación ya viene ahí. A ver, déjame ver. Aquí no tengo un número a la mano y no lo recuerdo. Ah, este es el AD620. Ah, eh, Este es un amplificador de instrumentación, el AD620. Entonces, internamente, pues esto es lo que tenemos. Aparece como si nada más fuera un circuito, o sea, parece como un amplificador operacional, no lo es. Este es el AD620, es un amplificador de instrumentación. Aquí vean, por ejemplo, la ganancia puesta con un resistor externo. Entonces vean los valores que les dan aquí. Vamos a ver. Esta. Aquí las características, pues hace énfasis a las ventajas que nos da un amplificador de instrumentación. Un rango de ganancia de 1 hasta 10,000. Entonces, tener una ganancia de 10,000 es bastante. De hecho, una ganancia de 1,000 es mucho.
Eso significa que ustedes si tienen a la entrada una señal pequeñita del orden de microvoltios, pues no sé, que fueran 10 microvoltios, 10 microvoltios, 10 por 10 a la menos 6. Si lo amplificamos 10,000 veces, pues ya van a tener una señal de 100 milivoltios. Entonces es mucha la amplificación que tiene el amplificador de instrumentación. Aquí el rango de alimentación de 2.3 voltios a 18 voltios también es muy importante, que es un alto desempeño con 3 op-amps. Bueno, ahí esta parte. El offset también es muy pequeñito, 50 microvoltios máximo. Este también, el rechazo al modo común mínimo, aquí de 10 decibeles, es muchísimo. Entonces el rechazo al modo común, esta parte también es muy importante. Esto lo encuentran en los amplificadores operacionales de instrumentación. Entonces son 100 decibeles, entonces es bastante. El ruido pues también es muy pequeño. Y el ancho de banda que tiene son 120 kHz. Pues está más o menos, está bien. 120 kHz. En las aplicaciones, escalas de pesos, SG y instrumentación médica. Esto porque las señales que utilizan aquí pues, son muy pequeñas. Sistemas de adquisición de datos, control de procesos industriales y bueno, otro tipo de equipos. Pero aquí las aplicaciones que están interesantes son SG, instrumentación médica, adquisición de datos de manera general, y eso nos da la aplicación. Este es el circuito interno. Todo este circuito pues, nos da este circuito que tenemos aquí. Este es el que, no, este es el externamente, circuito externo. Aquí está el circuito interno. Pues internamente, las resistencias que tenemos ahí son esta resistencia de 10 kilos, esta de 10 kilos, esta de 10 kilos, esta de 10 kilos. Y pues ahí tienen otro cierto orden. Esta R1, esta R2, que no me importan tanto. Y nada más. Aquí las resistencias serían de 10 kilos, entonces estas no las pueden modificar. Y aquí tienen el ajuste de ganancia RG. Aquí ya les dan la ecuación de acuerdo a toda la circuitería que tienen. Y la ganancia, pues en este caso es 49.4 kilos sobre RG más 1. Entonces con esto ustedes obtienen el valor de RG. Y aquí a veces, aquí está una aplicación, por ejemplo, medición de presión, medición del SG. Entonces aquí conectan toda su circuitería. Aquí ajustan, bueno, ahí te hacen las conexiones, 2 y 3. Terminales 2 y 3, que son las entradas. Aquí está la 2 y aquí está la 3. Y con eso ustedes detectan las señales del SG. Y aquí están poniendo otra señal. Aquí la terminal 1 y 8, que eso les da como una especie de ajuste. La 1 y la 8. Que viene siendo aquí, colocan un circuito para la ganancia. Aquí básicamente sería con este de 8.25 kilos. Y otro cierto circuitería, otra circuitería aquí para tener un mejor funcionamiento. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo de lo que les dicen, aquí tienen un cierto acondicionamiento. Con esto ustedes dan la ganancia, RG de 8.25 kilos. La ganancia es 49.4 entre 8.25 más 1.
Entonces obtienen una ganancia de 7. Optan por no tener una ganancia muy grande. Después, esta señal lo pasan por un filtro pasa altos. Entonces, rechazan las señales de baja frecuencia y lo pasan por otro amplificador de una ganancia de 143. Entonces, en total, por ejemplo, aquí todo este circuito les da una ganancia, pues aquí les decían una ganancia de 7 y luego una ganancia de 143. Tienen una ganancia de 1000 aquí de las señales. Entonces, si tienen, no sé, 100 microvoltios, acá van a tener 100 milivoltios a la salida. Entonces, este es un ejemplo de aplicación. Y por ahí pueden encontrar. En las hojas de datos, pues siempre tienen aplicaciones pues bastante interesantes que pueden tener de los circuitos. Entonces, esto pues es para indicarles que estos valores de resistencias ustedes no los van a poner. Entonces, si van a utilizar ustedes un amplificador de instrumentación, realmente no conviene ni siquiera diseñarlos. Si van a usar un amplificador de instrumentación, lo que conviene es que ustedes lo compren y pues ahí les indican el valor de resistencia que tienen y también, pues como vimos, pues la ganancia. Este es el circuito base de un amplificador de instrumentación, que a fin de cuentas, pues aquí lo tenemos también. Ahora vamos a continuar con esta otra. Es el convertidor digital analógico. Y no sé si está el otro. Este es un convertidor digital analógico. Lo que nos hace es nos convierte una señal. Bueno, aquí es una señal digital. Lo tenemos aquí. Todas las entradas B1, B2, B3 y B4 es una señal digital. Y esto no lo convierte a una señal analógica aquí a la salida. Entonces lo que tenemos ahí por lo general pues es un código digital aquí, un valor numérico, y a la salida tenemos un valor analógico. Aquí de repente se me bloquea, por eso lo cerré. Entonces vamos a hacer un circuito para ver a qué se refiere esta conversión digital analógica. Y vamos a ver algunas características que tenemos aquí a la salida. Entonces aquí lo que vamos a tener va a ser la entrada del circuito. Y vamos a tener también lo que viene siendo la salida. Vamos a manejarlo como nos lo indican aquí, el bit que aparece como MSB. Este es el más significativo, bit más significativo. Y el LSB es el bit menos significativo. Esto pues nos ayuda a saber cuál tiene más peso y cuál es el que tiene menos peso. El que tiene más peso pues es el MSB, el de menos peso es el LSB. Entonces lo escribiríamos de la siguiente forma. El que escribiríamos primero sería el B1, el B2, el B3 y el B4. Entonces este que está aquí es el MSB y este es el LSB. Entonces a veces cuando ustedes tienen algún circuito digital analógico, analógico digital,
siempre por ahí les hacen referencia a estos bits, y muchas veces se señala únicamente el bit menos significativo, y pues, por default, pues es el más significativo. Entonces aquí ya tienen ustedes pues una referencia de cómo van a ordenar su circuito digital. Igual si tienen un circuito sumador, pues les señalan muchas veces cuál es la salida del menos significativo. Si tienen un contador digital, lo que les señalan también cuál es el bit menos significativo. Entonces ahí ustedes van a tener diferentes valores de entrada. Los valores son valores digitales, van a tener un 0 o un 1. Aquí, por ejemplo, 0, 0, 0. Aquí 1. Vamos a poner todas las combinaciones posibles. Y pues todas esas entradas pues son una entrada binaria. Y pues tienen un equivalente decimal. Esos que están ahí pues serían números. Aquí lo podemos hacer a corresponder con una entrada decimal. Este es un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nos vamos hasta el 15, entonces estos números son del 0 al 15. Y cada uno de estos bits, cada una de estas entradas tiene un cierto peso a la salida. Normalmente el peso aumenta de acuerdo a la posición que tengamos. Entonces el bit menos significativo nos da el peso menor, nos da la resolución del convertidor digital analógico. Entonces, por ejemplo, el bit menos significativo podría ser que tuviéramos una resolución de, a ver, déjame ver, de 100 milivoltios, de 0.1. De 0.1 voltio, nos daría la resolución del primer bit. El segundo bit tendría el doble, 0.2 voltios. El segundo tendría 0.4 voltios. Y el que sigue tendría una resolución de 0.8 voltios. Así. Entonces, si tenemos activo este, tenemos 0.1 voltios. Si tenemos aquí activo este, es 0.2 voltios. Este sería 0.4, este 0.8 voltios. Entonces, aquí en la salida, si tenemos ceros, aquí tendríamos 0. Si tenemos únicamente el último bit activo, pues vamos a tener 100 milivoltios. Aquí tendríamos 0.2 voltios. Aquí tenemos que está activo los dos últimos bits. Estos son 100 milivoltios, estos son 200 milivoltios. A la salida entonces tenemos 0.3 voltios. El siguiente pues, está activo únicamente este, sería 0.4. La siguiente está activo el segundo y el último bit. Tendríamos 0.5. Así nos vamos. Y ustedes pueden ir viendo que, de acuerdo a cómo tenemos esta tabla, pues tenemos una variación de 100 milivoltios para cada paso. 1.1. Así, esto es lo que tenemos a la salida. Entonces, si tenemos por ahí un número, por ejemplo, el 13, pues vamos a tener 1.3 voltios. Entonces, de acuerdo a lo que tengamos aquí en la entrada, pues vamos a tener a la salida.
Y esto pues, nos ayuda a tener cierto valor de salida. El ADC, pues, perdón, este convertidor digital analógico, nosotros pues, normalmente no lo vamos a armar, sale mucho más barato y pues es mejor comprar por ahí un convertidor digital analógico. A ver, es el de... pues el de A0808. Hay diferentes configuraciones que tenemos. Esto es la circuitería interna que utiliza un convertidor de este tipo. Este, por ejemplo, es un convertidor que tiene 8 bits. Aquí los elementos que tienen ustedes tierra, aquí tienen ustedes que poner un voltaje de referencia, el VCC es la alimentación, y luego tienen A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7. Bueno, aquí está A8, todas esas son las salidas. Y luego aquí igual en la hoja de datos, ustedes pueden ver lo que les comentaba. Mejor copio esto. Aquí, por ejemplo, otra vez ahí poco a poco. Todas estas que están aquí vienen siendo las entradas del DAC. Y luego la salida. Aquí está la salida. Con esta que está aquí controlamos el rango. Este otro es tierra, la alimentación. Aquí tenemos una compensación. Este también es parte de la alimentación, VCC y VE. Aquí para este caso lo podemos conectar con una fuente dual, porque tenemos VCC y VE. Y esta es la referencia. Y con esta referencia nosotros ponemos lo que definimos la resolución. Aquí también, lo que quiero que vean aquí, por ejemplo, en la entrada, les señalan cuál es el bit más significativo y cuál es el menos significativo. Entonces, en otras ocasiones, aquí pueden tener el A1 con el menos significativo y el A8 como el más significativo. Entonces, siempre en la hoja de datos pues, les van a decir cuál es más significativo o el menos significativo. Entonces, es muy común el que tienen como A1. En otros casos, pues puede venir como el menos significativo. En este convertidor digital analógico también es común que lo que tengan a la salida sea corriente. Entonces ahí ustedes tienen que agregar un circuito extra a la salida con alguna carga para convertir la corriente a voltaje. Que lo que usan casi siempre a la salida en este tipo de circuitos es un amplificador operacional. Aquí está la aplicación típica. Entonces vean a la salida, tienen corriente y aquí utilizando este amplificador operacional a través de esta resistencia hacen una conversión a voltaje. Aquí polarizan con 5 voltios y aquí con menos 15. Aquí ponen 10 voltios de voltaje de referencia y con eso por ahí se obtiene una resolución. Aquí el voltaje de la salida máximo pues serían 10 voltios cuando están activos todos los bits. Pues con este circuito que tenemos aquí tiene únicamente 4 bits de entrada. La resolución que tenemos se puede nombrar así. La resolución es el DAC es de 4 bits y nosotros estamos optando por una resolución de 100 milivoltios por cada bit menos significativo. Así estaríamos poniendo
la resolución para este caso. Para este mismo circuito, vamos a diseñar ahí el circuito, vamos a poner los valores. Entonces tenemos las características ahí del circuito. Vamos a suponer que la polarización del operacional es de 15 voltios. B1, B2, B3 y B4 va a tener únicamente dos valores. O vamos a tener 0 voltios o vamos a tener 5 voltios. Esos son los dos valores que podemos tener ahí. Entonces vamos a usar una resistencia de retroalimentación RF de 100 kiloohms. Entonces con el bit menos significativo tenemos que menos RF sobre R4 por una entrada que son 5 voltios. A la salida pues nos va a dar un cierto voltaje que obtuvimos, que en este caso el menos significativo nos da la resolución del sistema, que viene siendo los 100 milivoltios. Entonces cuando activamos B4, cuando ponemos 5 voltios ahí en B4, vamos a tener punto 1, vamos a tener 100 milivoltios. Entonces despejamos de aquí R4. ¿El menos 100 por qué dijo que era? Este menos 100 lo puse aquí porque es obviamente que lo que tenemos aquí es un amplificador inversor. Realmente toda esta tabla que está aquí, todos estos voltajes son negativos. Entonces lo correcto es que aquí todos estos los hayamos puesto negativos. Más que omití el signo menos, pues por simplemente ahí hacer las operaciones de esta forma y también por obviedad de que este es un amplificador inversor. Entonces el signo negativo es porque este es un amplificador inversor. Ok, entonces R4 es menos RF por 5 voltios sobre menos 100 milivoltios. Estos son 100 kilos por 5 voltios entre 0.1 0.1 voltios. Si no estamos muy seguros de las operaciones, pues entonces hacemos esto, son 100 kilos por 5 entre 0.1. Son 5.000 kilos. Entonces son 5 megaohms. Y luego nos vamos con R3 y ahí con R3 pues vamos a encontrar una cierta relación con las resistencias. R3 pues va a ser menos RF por 5 voltios entre lo que vamos a tener a la salida con R3. En este caso cuando tenemos activo B3, tenemos 200 milivoltios a la salida. Aquí son 100 kilos por 5 voltios entre 0.2 voltios. Entonces ahí hacemos las operaciones, que es 100 kilos por 5 entre 0.2, que son 2.5 megas. Y pues si hacemos todas las operaciones, ahí si se fijan, pues se van disminuyendo a la mitad las resistencias. Entonces la resistencia
R2 pues, va a ser igual a 1.25 mega ohms. Y la resistencia de R1 pues va a ser la mitad de eso, que sería 0.625 o 625 kilo ohms. Ustedes pueden hacer las operaciones o pueden notar ahí que las resistencias van disminuyendo a la mitad. Y eso es porque la salida del voltaje se va duplicando para la misma entrada. Entonces ahí ya tenemos los valores. Entonces vamos a tener un pequeño receso y ahorita continuamos con la simulación del circuito.
Y estos combinados pues nos pueden generar problemas de cargas y llevar el material a ciertos esfuerzos de posible falla. Bien. Ok, aquí continuamos con el ejemplo. Entonces vamos a construir este ejemplo ahí en el Proteus. El circuito que requerimos, entonces necesitamos una resistencia de retroalimentación y estas 4 resistencias. Y colocamos estas 4 resistencias. Una, 2, 3, 4 resistencias. Y vamos a colocar terminal de tierra. La alimentación del operacional. Entonces aquí es el TL072. Y nada más siempre verifican cómo va conectado. Entonces el TL072, la 4 va a negativo y la 8 a positivo. Y 4 a VCC menos y 8 a VCC más. Aquí por ahí creo que dijimos que íbamos a usar 15 voltios. Y aquí ponemos menos 15 voltios. La resistencia de retroalimentación, dijimos que va a ser de 100 kilos. Vamos a poner aquí como R4, pues como R5. Esta resistencia de R4 nos dio un valor de 5 megas. Esta fue 2.5 megas. 1.25 megas. Y esta 625 kilos. Y vamos a poner los interruptores.
Aquí el interruptor que requerimos. No sé, bueno, es este que está aquí. Ok, hay también otras maneras de hacerlo. Vamos a elegir este. Bueno, igual. Y vamos a elegir de este tipo de circuitos si lo conectamos a 5 voltios o lo conectamos a tierra. Aquí ponemos 5 voltios. Vamos a ponerle aquí. Entonces vamos a elegir entre 5 voltios y tierra. Vamos a observar entonces la salida. Aquí. En este primer caso, vamos a ver qué obtenemos hacia la salida. Sería menos 1.5. Está. Estos interruptores, pues bien los pueden cambiar ustedes por transistores y luego hacer una conexión a un microcontrolador donde tengan salidas digitales. Ya con los valores digitales, pues ustedes controlan pues el switcheo de estos interruptores. Pero en este caso, pues nada más es para probar este circuito. Y aquí lo que tenemos en la entrada, en este caso particular, digamos que tenemos puros unos, 1, 1, 1, 1. Esto está en binario. Y si lo convertimos a decimal, aquí lo que se obtiene es un 15. Entonces la salida es el valor de entrada por la resolución. Entonces el voltaje de la salida, pues la entrada son 15 por la resolución, que es 0.1 voltios por cada bit menos significativa. Entonces ahí tenemos 15 bits menos significativos. Entonces el voltaje de la salida sería 1.5 voltios, que es lo que se tiene, lo que estamos teniendo ahí a la salida. Pues si queremos otro valor, por ejemplo, la entrada, tuviéramos un 11.
Entonces un 11 decimal en binario es equivale a, este es un 8, 10 y 11. Entonces el voltaje de la salida que se debe de tener sería el 11 decimal por 0.1 voltios, bit menos significativo. El voltaje de salida pues, sería 1.1. Ahí pues sí aclarando que el voltaje pues, es negativo porque tenemos un amplificador inversor. Entonces aquí sería menos 1.1. Entonces ponemos ahora un 11. O sea, ahí. Entonces aquí tenemos menos 1.1. Este circuito, ahí tenemos el menos 1.1 voltios. Entonces hacemos la conversión de un valor digital, de un número, digamos, entero, lo convertimos a una salida analógica, en este caso 1.1. Los valores que podemos tener a la salida se llaman valores discretos. De hecho, también tenemos una entrada digital y en la salida únicamente tenemos ciertos valores a la salida, ciertos valores discretos. Entonces aquí, si quisiéramos poner una gráfica de comparar la entrada con la salida, esta sería la entrada. Aquí pondríamos todos los números, 0, 0, 0, 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esos. No. Entonces aquí había otra forma de ponerlo. Bueno. Aquí ponemos el 0 y luego lo voy a poner como decimal. 1, 2, 3, 4. Esas serían las entradas, aunque realmente pues son una entrada digital, ceros y unos. Pero aquí lo estoy representando en una entrada decimal. Esto podría ser una forma de graficar ahí los valores. Entonces cuando tienen un valor de 0, tienen 0. El 1, 2. Aquí tendrían, esto ahí no va a alcanzar. Punto 1, punto 2 voltios y así hasta punto 4, punto 6, punto 8 voltios, 1 voltio, 1.2 voltios, 1.4 voltios y 1.6 voltios. Pues ahora sí la salida serían únicamente puntitos. Así. Entonces esta sería la gráfica de salida y tenemos únicamente estos puntos porque los valores que tenemos a la salida son valores discretos y aquí tenemos una entrada, pues aquí es una entrada digital. Entonces esto que está aquí es una entrada digital. Y aquí en esta parte que tenemos en la salida es una salida discreta. Porque no podemos tener cualquier valor, solo ciertos valores en particular. Ok, entonces aquí está esto.
este circuito. Entonces espero ahí que quede más o menos claro. Tenemos esta simulación. Esto también ya lo hicimos. Vamos a hacer otro ejemplo de estos. Ya vimos algo del acondicionador de señal y de esto falta por ahí otro tema más aquí de los amplificadores operacionales, y van a hacer ustedes una práctica de eso. Yo creo el miércoles ahí lo describimos en que va a tratar esa práctica y van a usar los op-amps de manera física. Entonces esto es un acondicionamiento de señal. El acondicionamiento de señal aquí lo estamos limitando únicamente a una ganancia de voltaje y un nivel de offset. Entonces esto para repasar algo que ya habíamos visto antes. Entonces tenemos el LM35. Habíamos trabajado con el LM335. Esto lo vamos a conectar a un acondicionador. Y pues aquí vamos a tener una cierta salida. Entonces se requiere monitorear, hacer el monitoreo de temperatura entre menos 10 y 30 grados centígrados. Entonces vamos a estar monitoreando entre menos 10 grados centígrados y 30 grados centígrados. Y vamos a utilizar un ADC. Aquí lo vamos a conectar a un ADC de 12 bits. Y queremos usar el ADC en toda su resolución. Entonces los 12 bits, y este ADC pues acepta señales que van entre 0 y 12 voltios. Entonces aquí entre 0 voltios y 12 voltios. Es lo que nos dice. Entonces vamos a usar toda la resolución de este ADC. Entonces son 12 bits y de 0 a 12 voltios. Aquí también podemos poner la resolución que tiene. Aquí este ADC es de 12 bits. Entonces lo que tendríamos serían 4, 8, 12 bits. Entonces va desde tener puros 0, 0, 0 hasta tener puros 1. El último número, este que está aquí, es el 4095. El 24, 2048, 4095, sí. Este número sería el 4095. La resolución ahí, nada más para comentar que tendríamos, pues sería, queremos tener 12 voltios entre 4095, varía 2.93 milivoltios por cada bit menos significativo. Entonces, cada bit menos significativo que tengamos ahí en el ADC pues varía 2.93 milivoltios. Entonces, el acondicionador lo queremos utilizar para conectar el sensor a ese ADC de 12 bits. Y queremos utilizar el rango completo de ese ADC. Entonces, tenemos que el ADC lo vamos a usar de 0 a 12 voltios. Vamos a ver cómo es el LM35. ¿Qué circuito tenemos para el LM35? Es un sensor de temperatura de tipo semiconductor. Está integrado y pues, es un sensor que tiene bastante precisión. Está calibrado en grados Celsius
Es lineal y tiene una resolución de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Tiene un rango de menos 55 a 150 grados centígrados. Es de bajo costo y lo podemos conectar desde 4 voltios hasta 30 voltios. Y ya. Entonces con eso es lo que nos dan de información. Aquí nos dice cómo conectarlo. Aquí para medir temperaturas de 2 grados centígrados a 150 grados centígrados. Y aquí tener todo el rango completo que nos da el sensor. Se conecta de esta forma. Aquí BS de 420 voltios para alimentar el sensor. Y aquí conectamos BS y menos BS a través de una resistencia R1. Y aquí tenemos cómo seleccionar R1. Nos dicen que R1 lo seleccionamos dividiendo BS entre 50 microamperes. Siempre que tienen un circuito por ahí de este tipo, les van a dar información de cómo elegir los componentes. Entonces eso también lo deben de tomar en cuenta. Entonces el LM35, por aquí están los encapsulados en los cuales lo pueden encontrar. El LM35, pues uno de los encapsulados más comunes es este que está aquí. Estos. El LM35. Listo. Entonces empezamos ahí a trabajar con esto y vemos primero que la resolución aquí del sensor son 10 milivoltios por cada grado centígrado. Cuando ustedes tienen menos 10 grados centígrados, tienen una resolución de 10 milivoltios, pues van a obtener menos 100 milivoltios, es decir, menos 0.1 voltio aquí a la salida. ¿Sí? Entonces, por cada grado centígrado hay un cambio de 10 milivoltios. Estaba indicado que está calibrado en grados centígrados. Entonces, 1 grado centígrado, 10 milivoltios, 2 grados centígrados, 20 milivoltios, y así sucesivamente. Para abajo, pues serían negativos. Entonces, si bajamos 10 grados centígrados, bajamos 100 milivoltios. Entonces, por eso nos quedan menos 100. Aquí en 30 grados centígrados vamos a tener 300 milivoltios. Entonces, 0.3 voltios. Ok. Y el acondicionador, ahora la resolución que queremos aquí a la salida del acondicionador, acuérdense la resolución es la variación de voltaje sobre la variación de temperatura. Entonces, en este caso aquí para el acondicionador, la variación de voltaje es de 12 voltios a 0 voltios para una temperatura que va de 30 grados centígrados a menos 10 grados centígrados. Entonces, un rango de 12 voltios para un rango de 40 grados centígrados. O sea, entre 40, que son 300 milivoltios. Entonces, la resolución del acondicionador son 300 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces, de este sensor ya tenemos la amplificación que requerimos. Aquí el acondicionador, vamos a ponerle una ganancia aquí de 30. Y este es el primer ajuste que hace el acondicionador, y aquí hacemos un ajuste de offset y con eso ya debemos de tener la salida que requerimos. Entonces, esto que está aquí va a ser nuestro acondicionador.
Entonces ahí con la ganancia de 30, aquí sería menos 0.1 por 30, les da menos 3. Y aquí 0.3 por 30, les dan 9 voltios. Entonces eso con el ajuste de 30. Este ajuste, pues tenemos que sumarle o restarle un valor para hacer el ajuste de offset y nos dé aquí en menos 10 grados centígrados. Con la ganancia de 30 nos da menos 3, pero nos debe dar 0. Y con 9 nos debe dar 2, con 30 grados centígrados, aquí nos da 9, con la ganancia de 30 nos debe dar 12 voltios a la salida. Entonces lo que se requiere ahí es sumarle 3 voltios. Entonces el acondicionador, la operación que nos realiza es voltaje a la salida, es 30 veces el voltaje de entrada más 3 voltios. Esto es lo que se requiere. Igual vamos a hacer el circuito utilizando 2 amplificadores operacionales, aunque dijimos que también lo pueden probar ustedes con un solo amplificador operacional. De hecho, ahí, bueno, sí, ahí pueden usar un solo amplificador operacional. Vamos a poner aquí, vamos a polarizar esto con más 15 y menos 15 voltios. Queremos una ganancia controlada y por eso ponemos resistencia de retroalimentación. Vamos a poner resistencias de 100 kilos, ya estamos usando eso. No siempre, pues pueden usar otro valor, o sea, no tiene que ser siempre los 100 kilos que estamos usando nosotros aquí. Y vamos a poner otra entrada aquí, en este lugar. Este circuito, si lo dejamos de esa manera, ya sabemos que nos está dando una ganancia de voltaje de menos 1. Es un amplificador inversor y la ganancia es RF entre RI. 100 entre 100 nos da 1, menos 1, la ganancia de voltaje. Y se puede optar también, por ejemplo, dejar esta ganancia, no sé, de 3 y esta ganancia, pues darle otra ganancia de 10. Pues a veces también conviene hacer dar una ganancia no tan grande nada más a un solo amplificador. Pues dar una ganancia pequeña a esta y otra ganancia pequeña a esta otra. Entonces, cuando ustedes tienen una ganancia muy grande, conviene hacer pues una división de ganancias. Entonces, aquí, por ejemplo, el circuito, en vez de tener eso, podrían darle a la segunda etapa una ganancia de 10 y les quedaría 3 BI. 3B, bueno, dejarlo 3 BI más 0.3 voltios. Entonces, si multiplican 10 por 3 BI más 0.3, pues les da 30 BI más 3. Entonces, a este primero le podrían dar una ganancia de 10 y a este otro pues les daría, perdón, esta una ganancia de 10 y estas dos resistencias para darle al voltaje de entrada una ganancia de 30, pues sería una ganancia de 3. Entonces, cuando son ganancias muy grandes, otra vez lo que conviene es utilizar como una preamplificación y luego una amplificación. Pero aquí pues, no lo vamos a hacer, no me parece tan necesario. Vamos a ponerle este B1, este le vamos a poner BI, y aquí vamos a poner 15 voltios para a la salida tener 3 voltios. Recuerden que esto estamos polarizando con más 15 y menos 15 voltios. Entonces la ganancia
bueno, la salida BO1 que vamos a tener va a ser menos 30 VI menos 3 voltios. Entonces aquí vamos a tener menos 30 VI menos 3 voltios. Entonces la ganancia de menos 30... ¿Eso por qué? Esta que está aquí, porque estamos usando esta configuración de un sumador inversor. Sí, pero el 30. ¿Este 30? De este 30 VI. 30 Ajá. VI más 10 voltios. Entonces aquí a la salida, Okay. para tener menos 30 VI menos 3 voltios. Y a este otro te invierte la señal y ya con eso da 30 VI más 3 voltios. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces la ganancia de menos 30 nos la va a dar esta resistencia de retroalimentación, que es la resistencia de 100 kilos, y R1. Y entonces R1 pues va a ser 100 kilos entre 30. R1 pues les va a quedar 3.3 kilos. Ahí está. Y lo vamos con R2. Tenemos el voltaje a la salida, ahí con R2. Este es el voltaje de entrada y esto va a ser el voltaje a la salida con este R2 y con esta RF. Entonces sería aquí nada más recordando cuál es la fórmula. Voltaje a la salida es menos RF sobre R2 por el voltaje de entrada. Entonces el voltaje a la salida, tenemos 3 voltios, es igual, bueno, de hecho van a ser menos 3 voltios, van a ser igual a menos RF, que son 100 kilos, dividido entre R2, que es la que queremos encontrar, por el voltaje de entrada, que son 15 voltios. R2 es entonces a 100 kilos, 100 kilos por 15 voltios, entre 3 voltios. R2 nos quedaría 500 kilos. Y aquí ya se nos fue. ¿Por qué en ese se usó el 15 voltios y en el anterior no, en R1? Porque aquí tienes BI, entonces pues de aquí ya sabes que la ganancia es 30. Entonces aquí tú ya defines que la ganancia es 30. Esta que está aquí es voltaje de salida. Y este que está aquí es la ganancia. Entonces para calcular las resistencias requiere saber la ganancia. Aquí la ganancia es 30 y aquí la ganancia es una ganancia de 3 entre 15, porque a la salida tienes 3 y en la entrada tienes 15, entonces sería de 0.2. No entiendo. ¿Cómo, Fran? No, la verdad no entiendo eso. Okay. Si nada más tienes un amplificador, así separamos los dos casos. Y luego lo que te está diciendo es, aquí tienes 15 voltios y aquí vas a tener menos 3 voltios. Esta resistencia vale 100 kilos. Y este sería R2. Y luego en el otro ejemplo, tienes otro circuito y te dicen que tienes que encontrar R1. Aquí este es el voltaje de entrada y tienes que encontrar R1. Pero aquí te dicen la ganancia aquí es menos 3. Este es el problema que tienes para esta entrada. Tienes 15 voltios, a la salida tienes que tener menos 3. Y en este otro circuito, donde tienes VI, la ganancia tiene que ser 30.
Ay, perdón, menos 30. Ahí está. ¿Hasta ahí sí está claro? Entonces, este circuito te da los menos 3 voltios y este otro circuito te da la ganancia de menos 30. Acá también, aquí está. Entonces, esta ganancia de menos 30 te lo da este circuito. Y la ganancia de, y bueno, aquí estos menos 3 voltios a la salida te lo da este otro circuito. Entonces, de este circuito, pues aplica la fórmula donde te dice voltaje de salida es igual a menos RF sobre la resistencia de entrada, que en este caso es R2, por el voltaje de entrada. Y para este otro, pues sabes la ganancia de voltaje. Entonces, la ganancia de voltaje es menos RF sobre R1. Ah, entonces como que te están dando datos diferentes. Son datos distintos. Ok, entonces siempre el que tenga el VI, de ese va a ser la ganancia. Sí, esto es la ganancia 30. Ajá. Ah, ok, gracias. Sí. Así es. Así como tú lo dijiste, son datos diferentes. Y pues ahí están los valores de la resistencia. Entonces vamos a conectar rápidamente allá en el Proteus al circuito. Se borró todo, si no. Aquí hacemos las conexiones. Se nos alcanza el tiempo. Entonces estoy conectando el circuito. Pues toda esta resistencia dijimos que iban a ser de 100 kilos. Y luego la polarización con más o menos 15. Faltan las resistencias y bueno, también falta el... Entonces, esto lo voy a poner más para acá. Aquí dijimos que íbamos a usar los 15 voltios con R2 y R2 son 500 kilos. Aquí también tomamos el LM35. LM35. La manera de conectarlo es porque requerimos medir temperaturas negativas. Entonces requerimos poner R1
por ahí, y esto es a la alimentación. Vamos a usar la alimentación que tenemos de más o menos 15 voltios. ¿De dónde sacó el LM35? De los dispositivos. Igual que vamos a sacar las resistencias. Ahí, pones LM35 y ahí te aparece. Oh, ok. Oh, ya está. Gracias. Okay. Y luego aquí tenemos R1, aquí nos dicen cómo calcular ese valor de resistencia. R1 BS, que en este caso son 15 sobre 50 microamperes. Entre 50 microamperes. Son 300 kilos. Entonces esta resistencia 300 kiloohms. Más aquí. Y esta resistencia, falta poner el valor R1, 3.3 kilos. Listo. Aquí con estos circuitos, recuerden que lo que conviene, como tenemos ese sensor conectado ahí, lo que conviene es aislar este circuito. Entonces, lo que vamos a conectar aquí va a ser otra etapa más. Vamos a poner otro amplificador operacional para aislar el circuito. Entonces vamos a poner un seguidor de voltaje. Profesor, Sí, dime. ¿qué la de 3.33 no es donde tiene R5? Oh, sí, gracias. Gracias. ¿Y este cuánto dijimos? ¿Qué era? 300 kilos. Ahí está, entonces ya con este seguidor de voltaje aislamos ahora sí el sensor del resto del circuito y ya no afectamos las impedancias. De otra forma, estas impedancias que tenemos aquí nos van a afectar al resto del circuito y eso puede llegar a ser un problema. Y ya se nos acabó el tiempo. Aquí está. A ver. Aquí son 27 volts, 27. Bueno, vamos a comprobar nada más los resultados. En 30 grados centígrados tenemos que tener 12 voltios. 30, 27, 28, 29, 30. Aquí están 12. 12.09. Y a menos 10. Cero voltios. Ahí está. Entonces se va subiendo 100 milivoltios. Acá 300 milivoltios, una resolución de 300 milivoltios. Y bueno, el circuito pues sí funcionó. Y eso pues sería todo lo que veríamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de concluir. Sí, profe, nada más para confirmar lo que dijo. Dijo que ya vamos a hacer prácticas en físico. Sí. ¿Qué vamos a necesitar y cuándo conseguirlo así? Lo pueden
son unos amplificadores operacionales, pero yo creo que mejor el miércoles les digo que son amplificadores operacionales nada más y resistencias, pero las resistencias son de acuerdo a los cálculos que ustedes hagan. Y también pues ahí les voy a dar indicaciones de la fuente de voltaje. Entonces, si tiene una fuente dual, pues está mejor, pero también vamos a hacer ahí todo esto con una fuente de 5 voltios que sí la pueden conseguir. Pero sí, el material pues lo dejamos de acuerdo a su diseño y el miércoles ya ahí vamos a ver esa parte del material que requieran. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos el miércoles. Que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día.